7 de la mañana a 41 minutos, la Universidad de los Andes reveló un preocupante informe que muestra que los estratos bajos de nuestro país han resultado ser los más golpeados por el COVID-19. Son los que tienen mayor probabilidad de ocupar una cama UCI, de contagiarse e inclusive de morir. ¿A qué se atribuyen estos datos? Vamos a hablar de ese tema con Marcela Eslava, quien es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y ha liderado esta investigación. Muy buenos días, qué gusto tenerla a esta hora aquí en Noticias Caracol. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué los estratos bajos son los más golpeados por este virus? Pues nosotros lo que hacemos es darle una mirada a datos que, aunque no son absolutamente concluyentes, sí son reveladores de posibles razones detrás de estos patrones. Un dato revelador es el que muestra que no se pueden explicar estos patrones por lo que parecerían ser las explicaciones más obvias, es decir, por ejemplo, que hubiera más comorbilidades de las que afectan, las que generan afectaciones graves de COVID en los estratos bajos. Las personas de estratos bajos, de acuerdo con el censo, reportan tanto como las demás tener problemas de salud y tener atención en salud, así es que ni tienen más comorbilidades o no encontramos una evidencia clara de que haya más comorbilidades, ni encontramos una evidencia clara de que tengan peor atención. De otro lado, tampoco encontramos que en los hogares de estratos bajos haya más personas de edad elevada. Entonces, esas hipótesis que serían como las evidentes quedan descartadas. En cambio, lo que sí encontramos, y yo debo aclarar que todos estos datos son para Bogotá, es que parece ser que estas personas salen más a la calle. Encontramos que hay, en particular en Bogotá, en los sectores de la ciudad donde hay presencia de los estratos bajos más marcados, muchas más violaciones, mucha más imposición de comparendos de violación a las medidas sanitarias. Así es que parecería ser que lo que hay es una mayor exposición de estos estratos y esa mayor exposición tiene que ser muy grande porque la diferencia a la que usted hacía referencia es muy elevada. Por ejemplo, para darle un número, en hospitalizaciones por COVID, mientras en el estrato 1 hay 93 por cada 10.000 hogares, o sea, más o menos 93 por cada 40.000 personas. En el estrato 6, esos son menos de 8. Ustedes evaluaron las hospitalizaciones, los contagios y también los fallecimientos por COVID-19 en Bogotá. ¿Qué mostraron esos resultados? Pues por un lado, como le decía hace un momento, que hay muchas más hospitalizaciones por COVID. Los contagios no los miramos en esencia porque esos datos no están referenciados por estrato, pero sí están referenciados por estratos las hospitalizaciones por COVID, los fallecimientos por COVID y el ser internado en UCIs. Y en esos casos lo que encontramos es un marcadísimo patrón regresivo, es decir, que afecta más a los sectores más vulnerables. Le decía hace un momento que la probabilidad de ser internado, hospitalizado por COVID, es más de 10 veces mayor para alguien de estrato 1 comparado con estrato 6. En fallecimientos también hay un patrón similar. Mientras 24 personas por cada 10.000 hogares en el estrato 1 han fallecido por COVID, es menos de 2 ese número en el estrato 6. Y algo similar sucede con las hospitalizaciones en UCI. Es decir, el grado y la probabilidad de enfermarse por el COVID-19 está ligado a la desigualdad económica y social de este país. Es más prevalente en los estratos más bajos y en ese sentido está correlacionado con la desigualdad. Si eso quiere decir que ser más pobre lo lleva a uno a tener COVID con mayor probabilidad, parecería ser el caso por las razones de las que le estoy hablando. Como la gente tiene que salir a rebuscársela, a ganarse la vida, eso aumenta esas probabilidades. Eso es más o menos lo que está concluyendo este estudio. Pues esa es una de las explicaciones posibles para por qué la gente de los estratos más bajos se expone más a salir, y de nuevo la evidencia parece consistente con esa posible explicación.
En particular, uno, pues, por un lado sabe que personas de estratos más bajos, por ejemplo, tienen menos ahorros y por lo tanto pueden darse menos el lujo de no salir a la calle, que en los estratos más bajos hay mayor informalidad y en ese sentido hay más gente que se gana la vida día a día, depende de poder salir, menos probabilidad de poder teletrabajar, pero en adición también hemos venido viendo algo muy preocupante y es que en los estratos más bajos, o más bien en las poblaciones más vulnerables, de hecho, la afectación económica por el COVID ha sido mayor. En particular, vemos, por ejemplo, que las personas con menor grado de educación, que suelen concentrarse en esos estratos más bajos, han tenido mayor probabilidad de perder su empleo durante la pandemia que personas, por ejemplo, con grados universitarios o más elevados. Claro, también por salir y por rebuscársela, por no poder quedarse encerrados y ponerse a salvo del COVID, ¿son los más sancionados por la policía? Pues le decía, efectivamente vemos más en posición de comparendos por violación a las medidas sanitarias en sectores de la ciudad en los cuales hay más presencia de estratos bajos. Y esto pues parece consistente con toda esta historia en la cual estas personas tienen que salir más. Ahora, nosotros no podemos descartar, por ejemplo, que el control policial haya sido mayor en esos sectores de la ciudad. También hay que decir una pieza de evidencia que nos resultó muy interesante, es que las personas de los estratos más bajos, en los sectores de la ciudad de estratos más bajos, parecen tener una menor percepción de riesgo ligado al COVID. Declaran con menor probabilidad creer que pueden contagiarse, por ejemplo. Y también parecen tener una menor confianza en la capacidad de la sociedad para efectivamente obedecer las medidas. Por ejemplo, declaran con mayor probabilidad que no creen que las demás personas van a comportarse siguiendo las medidas de aislamiento y por supuesto si uno considera que los demás no van a hacer caso, pues es más probable que uno mismo diga no voy a atenerme a esas medidas. Tienen un mayor sesgo al creer que de pronto no van a ser contagiados o no se van a morir, ¿es lo que usted está tratando de decir? Es efectivamente así, eso es lo que se observa en las encuestas que la misma alcaldía de Bogotá hace en seguimiento a la epidemia. Con las conclusiones dolorosas de esta realidad, uno también se pregunta ¿y hacia dónde se debería entonces reorientar la política pública para tratar de ayudar a las personas de los estratos más bajos, que son las que más duramente han resultado golpeadas por el COVID? Pues hay dos ángulos de la política pública que es importante considerar. Una son las medidas de mitigación de estos impactos focalizadas en las personas más vulnerables. Esos son, por ejemplo, los apoyos del estilo ingreso solidario, transferencias que el Estado hace para ayudarles a las personas en mayores dificultades. Eso debe continuarse por el momento hasta donde las posibilidades fiscales así lo permitan, tanto en el sentido de el monto tan alto como las posibilidades fiscales lo permitan y tan extendido a personas vulnerables como eso sea posible, pero también claro, es muy importante empezar a considerar, entender que las medidas de confinamiento están siendo particularmente costosas para esos sectores más vulnerables de la población y que necesitamos empezar a considerar cómo desconfinar muchas de las actividades no solamente económicas, sino también vitales, empezando por una que está siendo muy regresiva, una medida que está siendo muy regresiva, que es el cierre de los colegios, que hace que los niños, especialmente más vulnerables, sean los más afectados porque tienen una mucho menor posibilidad de poder atender a su colegio de manera virtual o con otros métodos, incluso porque en su casa es mucho más difícil el acompañamiento que en estratos donde los padres son más preparados y tienen más posibilidad de quedarse en casa a ayudarles a los niños. Exacto. Hay una especie de contradicción. Usted me dirá si está bien planteado ese punto, pero el gobierno o los mandatarios les dicen a los ciudadanos, quédense en su casa, enciérranse, protéjanse, no se contagien del COVID. Nosotros les vamos a subsidiar buena parte de sus gastos, pero la gente no está recibiendo esas ayudas y no tiene otra alternativa que salir. Allí hay un cuello de botella, ¿o no?
Pues hay un cuello de botella inevitable en el sentido en que no hay Estado que pueda simplemente subsidiar por completo a todos sus habitantes. Entre otras cosas porque para que el Estado pueda hacer entregar esas ayudas, pues necesita generar ingresos que deben venir de los mismos habitantes. En la medida en que la actividad económica está tan deprimida como lo estamos viendo en Colombia, pues los ingresos del mismo Estado son cada vez menores y eso hace más difícil estos subsidios. Entonces, pues infortunadamente tenemos el cuello de botella en el cual sería idóneo transferirle a los sectores más vulnerables todo lo que fuera posible para asegurar que se quedaran en casa si esas son las medidas que se están tomando, pero eso resulta sencillamente imposible de cumplir. Pero además recordemos que las personas no solamente vamos a la calle a trabajar, ya empezamos a ver cada vez de manera más marcada afectaciones en otras áreas que no solamente son la generación de ingresos, la salud mental, la necesidad de socialización, especialmente de niños y jóvenes, pero también de las personas adultas, incluso de los más mayores a quienes más se les insiste en quedarse en casa. Cuando ya llevamos 5 meses de confinamiento, que además quisiera insistir, es un confinamiento el más largo junto con el de Perú que uno pueda considerar en el mundo. Hay muchas otras actividades que es importante para todo el mundo empezar a hacer, pero que es especialmente importante en los estratos más vulnerables, en los segmentos más vulnerables de la sociedad, que viven en condiciones con cierta frecuencia, incluso de hacinamiento, sí, pero aún sin ser de hacinamiento, sin la posibilidad de un espacio verde con varias personas en el mismo hogar, sin posibilidades de esparcimiento adicionales. Es Marcela Eslava, la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y también quien ha estado al frente de esta investigación con estos datos reveladores de una investigación que se ha hecho evaluando cómo el COVID-19 ha terminado afectando y atacando con mayor agresividad a estas poblaciones más vulnerables en Bogotá. Gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Muchas gracias por tenerme.